El siguiente podcast es un proyecto vinculado al programa PAPIME de la UNAM y producido por el Taller de Estudios sobre Medio Oriente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Los otomanos constituyeron uno de los imperios más poderosos de la historia. Al extenderse territorialmente por Europa, Asia y África, esto les permitió forjar un rol de potencia económica, militar y cultural de gran relevancia que perduró por más de 600 años hasta el término de la Primera Guerra Mundial. Su papel en el comercio intercontinental, su sistema administrativo, su diversidad étnica y religiosa y la fuerte influencia en conflictos bélicos desvelan al mismo tiempo las grandes problemáticas que lo persiguieron a lo largo del tiempo. La decadencia de este gran imperio a inicios del siglo XX coincidió con la llegada del proyecto de Estado-Nación, generando una convulsión inmensa en la configuración regional. Es por eso que estudiar su historia permite comprender a profundidad los múltiples conflictos contemporáneos, así como las problemáticas que giran en torno a las fronteras actuales y el impacto del colonialismo europeo en los antiguos territorios otomanos. Nosotras somos Jimena Rodríguez y Mónica Espinosa, egresadas de la carrera de Relaciones Internacionales y presentadoras de su podcast Las Relaciones Internacionales en Medio Oriente. Les damos la bienvenida a nuestro 11º episodio y último episodio del año, Los imperios en la era de las armas de fuego, los otomanos. Comencemos. ¿Cómo se dio el ascenso al poder del Imperio Otomano? ¿Qué escenario político preponderaba en la región en tales momentos? ¿Cuál es la posición de los otomanos en la disputa por la hegemonía regional? ¿Qué tipo de interacciones entablaba con las potencias europeas y qué factores intervinieron en el desenlace de su poderío? Para responder esto, en nuestro 11º episodio nos acompaña la doctora Darina Martikanova, historiadora y experta en la historia de las profesiones tecnocientíficas, en la producción y circulación transnacional de conocimientos técnicos y científicos, en las masculinidades y el discurso del progreso y de la civilización, además de enfocarse en los estudios del Imperio Otomano y España. Doctora, bienvenida a este espacio. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muchísimas gracias, pues muy bien, lista para empezar. Nos alegra mucho. Nosotras también estamos listas para tener esta conversación con usted. ¿Qué le parece si comenzamos? A modo de dar pie con esta conversación, ¿nos podría explicar cómo se dio el proceso de ascenso al poder de los otomanos y qué escenario político preponderaba en la región de Medio Oriente en esos momentos? Muy bien, pues yo creo que nadie se esperaba que un pequeño beylik o principado iba a convertirse en un gran imperio de la zona, porque podría, en ese momento, en Asia Menor, en Anatolia, había un cierto vacío del poder que se produjo debido a la desintegración del imperio de los selyúcidas por una parte y el debilitamiento del imperio bizantino. Y allí, en ese momento, surgieron pequeños estados que competían entre sí, pero también se aliaban estratégicamente. Y uno de esos estados, que en principio no destacaba en ningún sentido, pues logró irse como tragando a sus vecinos hasta convertirse en el Imperio Otomano. Es un proceso muy interesante. Yo recomendaría a todo el mundo el libro de Cemal Cafadar, que ya tiene unos años, salió en 1995, que se llama Between Two Worlds, The Construction of the Ottoman State, publicado en University of California Press, es decir, Entre los mundos, la construcción del Estado otomano. Y él ahí explica muy bien todo ese proceso. Entonces, el imperio selyúcida era un imperio también como turco, que estaba culturalmente muy influido por los persas, y el imperio bizantino, como sabemos, pues fue uno de los restos del imperio romano, con su gran centro en Constantinopla, pero ambos imperios estaban en ese momento en retirada o en proceso de descomposición o descompuestos, en el caso de los selyúcidas. Y allí los otomanos era una dinastía que logró dominar un pequeño territorio a finales del siglo XIII y tenían, digamos, una capacidad militar bastante grande, eran soldados hábiles y se prestaban también sus fuerzas, sus tropas a los estados vecinos y también, por ejemplo, incluso al imperio bizantino. Y pues
empezaron un poco en este plan bastante modesto, pero conforme iba pasando tiempo, su territorio se fue ampliando y en un momento dado, también a través de alianzas matrimoniales y a través de conquistas, pues iban ampliando su territorio. Y seguramente todo el mundo sabe que pues acabaron conquistando Constantinopla en 1453, con eso ya se consolida el Imperio Otomano como un imperio, quiero decir, ese estado se consolida como un imperio, pero yo creo que el salto importante se produjo ya anteriormente, cuando, digamos, cruzaron el mar, empezaron, antes de conquistar Constantinopla, empezaron la conquista de los Balcanes, y con ese proceso ya se quedó clarísima la fuerza que tenían y la capacidad, digamos, de expandirse. Como bien sabéis, pues ese principado, originalmente la religión de sus habitantes era el Islam, el carácter era turco, hablaban una lengua turca, pero también tenían una gran capacidad de integrar otros elementos. Por ejemplo, durante ese proceso de expansión había cristianos entre sus tropas, entre sus líderes militares. Es decir, en esta fase mostraron una capacidad importante de integrar grupos diferentes. No les quedaba tampoco otra, porque los territorios de su conquista eran muy diversos y ellos tenían que tener una capacidad de integrar esa diversidad, no solamente de conquistar, pero también luego de generar cierta convivencia jerárquica, ¿no? Bajo su dominio. Entonces, en cuanto a la hegemonía, entonces vemos que a principio ahí hay actores poderosos que coexisten también en los Balcanes. Había estados búlgaros, estaba Serbia, es decir, no era territorio vacío, y entonces ahí hubo una importante capacidad de conquista y de integración, de ir debilitando a sus rivales, irse imponiendo, ¿no? Y entonces ese proceso culmina con dos importantes conquistas en dos direcciones. Ellos avanzan, los otomanos avanzan en los Balcanes prácticamente hasta Viena, se quedan con una parte muy importante de Hungría, es decir, llegan muy al norte, y por otra parte también se van expandiendo hacia el sur, hacia Siria, Líbano. Egipto es una conquista muy importante por Selim I el Cruel a principios del siglo XVI. Entonces ahí se establecen como un auténtico hegemón, dominan el territorio de una forma, dominan una parte muy importante de los Balcanes, del Mediterráneo oriental, de África del Norte, ¿no? Entonces eso genera en cierto modo una sensación en ellos de invencibilidad, y por ejemplo Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, se ve a sí mismo como continuador de los emperadores de Roma, ¿eh? Sí reivindica esa también, más allá de toda la dimensión islámica, que es muy importante, como el Islam sí es una, digamos, ideología legitimadora de la conquista muy importante, eso es innegable, pero al mismo tiempo también se alimentan de otro imaginario, y ahí el hecho de que Mehmed II se considera como sucesor de los emperadores de Roma también es un detalle interesante. Entonces, allí en los siglos XV y XVI, pues logran establecerse como un imperio hegemónico en la zona del Mediterráneo oriental, eso es indudable. Luego, digamos, se van estableciendo los límites. No tanto el momento de la victoria de Lepanto tuvo un papel muy simbólico, más bien para España, ¿no? Pero sí que es, digamos, sí se puede considerar como que las guerras navales, sobre todo con la monarquía católica, otra monarquía, digamos, basada en un universalismo también, cuya ideología de poder, pues, también se alimentaba del universalismo religioso expansionista, pues este choque ahí se produce, digamos, se estabilizan un poco las zonas de influencia, ¿no? Por una parte el Mediterráneo occidental, hasta el que los otomanos ya no son capaces de penetrar de una forma muy eficaz, y por otra parte el Mediterráneo oriental, que sí queda en sus manos. Esa es una frontera. Por otra parte, en el este les surge un rival importante en el imperio persa, y eso también les distrae de la expansión hacia el occidente. Entonces ahí tienen que darse cuenta que, vale, que ellos han sido muy exitosos en su expansión, pero ahí tienen límites. Y un poco más tarde también los Habsburgo de Centro Europa pues se muestran capaces para parar ese empuje hacia el norte. Ahí más o menos queda la expansión imperial.
Ahora bien, yo quisiera retomar un poco lo que acaba de compartirnos y preguntarle, ¿cuál es la posición del Imperio Otomano en la disputa por la hegemonía regional? Y en este sentido, ¿cómo estaban compuestas sus estructuras y sistemas sociales, políticos, económico y militar? A una pregunta así, a veces la gente responde con una visión que corresponde, por ejemplo, al siglo XV-XVI, pero como igual que esta pregunta, en realidad para cualquier imperio que duró varios siglos, debemos empezar por decir que el Imperio Otomano no era estático, fue cambiando mucho en todos los aspectos. Entonces, es prácticamente imposible decir el Imperio Otomano fue así o asá, porque incluso antes de producirse, digamos, el proceso de las reformas modernizadoras desde finales del siglo XVIII, pues obviamente ese imperio fue evolucionando y cambiando. Sus estructuras de poder se fueron adaptando. Entonces, es muy difícil dar una respuesta sencilla, porque igual que reconocemos que Francia o Inglaterra se fue transformando a través de los siglos, pues el Imperio Otomano también se fue transformando. Eso es lo primero que querría decir. Pero vamos a intentar identificar algunos rasgos, pues como muchos imperios, pero también a diferencia de algunos otros, no fue un imperio basado en una unidad religiosa ni étnica. Obviamente, el Islam era como la ideología legitimadora de la dinastía y de la expansión territorial también, pero al mismo tiempo era un imperio que, digamos, donde jurídicamente estaba establecida la pluralidad jerárquica, ¿no? Las distintas iglesias cristianas y los judíos pues tenían su lugar en el imperio legalmente establecido. Eso es una cosa. Entonces hay una pluralidad jerárquica, obviamente, religiosa. Luego hay una gran variedad étnica y lingüística. Y en cuanto a la administración del territorio, ahí hay una gran variedad a lo largo del tiempo. Los ejércitos otomanos se nutrían de personas que recibían del sultán, digamos, las ganancias de un territorio concreto, del trabajo de los campesinos en aquel territorio. Esos campesinos solían ser libres y tener como una pequeña granja y pagaba lo que salía de esa granja, de ese territorio, pues eso lo recibía un señor que a cambio iba a la guerra con sus hombres, así el sultán podía componer su gran ejército. Pero ese sistema también se fue transformando hacia otro tipo de gestión. Por ejemplo, se estableció un sistema que se llamaba iltizam, que era como personas con recursos adelantaban el dinero al sultán, así el sultán tenía dinero y luego a cambio de eso tenían derecho a recoger impuestos de un cierto territorio en los próximos X años, ¿no? Entonces es un sistema muy dinámico y también había bastantes diferencias regionales en cada lugar, había mucha autonomía y mucha variedad en formas de gobierno en las distintas zonas. Entonces eso era una cosa que quizás dificultaba una acción gubernamental sobre el territorio, pero por otra parte motivaba a las élites locales en las distintas regiones a seguir siendo leales al sultán, porque digamos el sultán les dejaba administrar o gobernar en un territorio concreto a cambio de que le reconocieran como el soberano máximo, ¿no? Era un territorio basado en esto, en una gestión de la diferencia en la que los notables locales tenían mucho poder inmediato sobre el territorio a cambio de la lealtad hacia el sultán. Era un poder mediado y este modelo resulta agotarse hacia los finales del siglo XVIII cuando el sultán ya no es capaz de movilizar los recursos que necesita para sostener grandes ejércitos y el imperio pues necesita reformas, ¿no? Pero durante mucho tiempo es un sistema de gestión que involucra, digamos, las élites locales de distinto tipo, de distinto perfil, también distintas religiones, para seguir sustentando ese sistema de gobierno y hace que el imperio se muestre muy longevo. Sobre el tema militar, los otomanos es muy interesante porque todo el mundo les asocia con los jenízaros, unas tropas bien entrenadas que eran como el núcleo del ejército otomano en el periodo clásico. Pues esa es una cosa, pero es verdad que también los ejércitos eran muy variados y es muy interesante cómo los otomanos, que tenían poca tradición de marineros, fueron capaces también de integrar, por ejemplo, gente de origen griego muchas veces para montar una armada que se mostró bueno, suficientemente capaz y competitiva para dominar el Mediterráneo oriental y adentrarse también al Océano Índico.
y sobre su uso temprano y eficaz de la artillería. Es otro tema que se ha resaltado para los que les gusta la historia militar bien hecha. Recomiendo la obra de Gábor Ágoston, un gran historiador húngaro que se centra en la historia militar otomana. Doctora, muchísimas gracias. Ahora quisiéramos comenzar a cerrar nuestra conversación y terminar con 3 preguntas que tal vez podemos dividir. Plantearemos las 2 primeras. Perfecto. Para ir cerrando en la discusión de este tema, ¿nos podría decir cuáles fueron las victorias territoriales más representativas del Imperio Otomano? ¿Y qué tipo de interacciones entablaba con las potencias europeas? Vale, entonces yo creo que de las victorias se ha hablado, yo creo que ahí está la conquista, digamos, de los Balcanes y de Constantinopla por una parte y la conquista de Egipto por otra parte, que también ahí se enfrentaron a otros musulmanes, ¿no? Entonces yo creo que esas son las grandes victorias, así. Y su relación con las potencias europeas, bueno, variable y también las potencias europeas no son un bloque. Digamos, en la Edad Moderna los otomanos se sentían como por encima. Y eso les hacía mostrar un interés relativamente limitado en mantener relaciones muy estrechas con las potencias europeas. Con algunas tenían directamente una gran rivalidad, como puede ser la monarquía católica, el Imperio Español, ¿no? Igual que por otra parte tenían esa relación de rivalidad con el Imperio Persa. Por otra parte, luego ya van entrando en el sistema de alianzas y entran, digamos, eso ahí hay una gran diferencia entre el Imperio Otomano por una parte y, por ejemplo, China o Japón. Por otra parte, los otomanos estaban bien enterados del funcionamiento diplomático y de alianzas en Europa desde la Edad Moderna. Entonces, bueno, conocían sus enemigos y podían establecer alianzas, como pasó a veces también durante la Edad Moderna con Francia, por ejemplo. Luego, a partir del siglo XVIII, se va perfilando como su gran rival el otro imperio que en ese momento estaba en auge, que se estaba conformando como un imperio, que es Rusia, que siempre se nos olvida un poquito, ¿no? Pero es un actor absolutamente clave para explicar los últimos 200 años o más de la historia otomana. Y luego ya en el siglo XIX entrar claramente en las alianzas diplomáticas europeas en una posición de debilidad, pero está dentro y, por ejemplo, no sé, puedo mencionar la guerra de Crimea, cuando directamente forma parte de una alianza junto con Francia y Gran Bretaña contra Rusia en una guerra que dura varios años. Entonces ahí eso ya es una integración militar plena y bueno, en la Primera Guerra Mundial pasará lo mismo, pero ese formar parte de las alianzas de las grandes potencias europeas pues acabó con el Imperio Otomano prácticamente. Finalmente, quisiera hacerle una pregunta y que está relacionada con nuestras conversaciones durante la preparación del episodio. Y bueno, desde entonces tenemos muchas ansias por escuchar su respuesta. Doctora, desde su punto de vista, ¿a partir de qué momento se empieza a manifestar el debilitamiento del poderío del Imperio Otomano y qué factores intervinieron en este desenlace? Es complicado porque a veces hay esa tendencia ya establecida desde el siglo XIX por lo menos, ¿no? De interpretar los últimos siglos de la existencia del Imperio Otomano como el declive, ¿no? El declive y la caída del Imperio Otomano. Y en cierto modo, sí fue declive en términos de poder geopolítico, pero eso es una cosa bastante normal en esos imperios de la Edad Moderna de una extensión territorial muy grande. Es decir, eso no son unos imperios tampoco que sean muy capaces de responder a los retos que se van planteando en aquella época, como por ejemplo el auge de los nacionalismos o el discurso de libertad, igualdad, que esos imperios basados en una gestión jerárquica de la diferencia, pues esos retos son muy difíciles de afrontar. Entonces sí. El Imperio Otomano empieza, digamos, llega a sus límites territoriales a finales del siglo XVII y luego empieza a sufrir importantes pérdidas territoriales. En los Balcanes, los separatismos fomentados por el auge de los nacionalismos, pero también los discursos sobre la libertad y la igualdad, pues tienen éxito porque también cuentan con apoyo con algunas potencias europeas, etcétera. Pero en realidad, si pensamos, digamos, desde el punto de vista de las élites gobernantes otomanas, pues sí hay un declive en términos de poder geopolítico, eso es indudable. Por otra parte, si miramos las transformaciones sociales y políticas y económicas, pues es un proceso de transformación de un imperio de antiguo régimen hacia
pues un mosaico de estados modernos. Entonces, eso no necesariamente significa que esos estados luego están peor de lo que estaban antes, sino que también se han transformado, se han modernizado en estados-nación. Eso no necesariamente es un declive en esos términos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que saber de lo que estamos hablando. Obviamente, si lo miramos desde una lógica geopolítica y se produce un declive del poder imperial, sí, claro. Pero luego si vemos las transformaciones políticas, sociales, económicas, pues se produce una transformación como la que se está produciendo en muchos otros sitios de Europa, de América, de Asia. Y muchos de estos estados sucesores del Imperio Otomano, que digamos surgen de la desintegración imperial, pues acaban siendo países viables y exitosos. Otros lo tienen un poco más difícil. Doctora, muchas gracias por permitirnos tener esta conversación. Sin duda nos ofrece grandes bases históricas necesarias para comprender la cuestión política del Medio Oriente contemporáneo y de aquellos conflictos que persisten y permean el panorama actual de la región. Muchísimas gracias, ha sido un placer. También muchas gracias al público que nos escucha, no sin antes invitarles a seguir las redes del Taller de Estudios sobre Medio Oriente y por supuesto a continuar escuchando las discusiones en nuestros próximos episodios, donde continuaremos construyendo este increíble rompecabezas. Así es, en nuestro 12º episodio hablaremos sobre los imperios en la era de las armas de fuego, los safavís y los mogoles. Les enviamos un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima. ¡Felices fiestas!